Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, suspicacia por reunión de última hora de todos los notarios y registradores del país en Bogotá, escrutadores de los resultados electorales, con el presidente, la vicepresidenta y la procuradora, 2 días antes de la votación. Presión judicial contra el registrador nacional por parte de un sector político del país no dio los resultados esperados. La MOE advierte que presión empresarial a sus empleados para votar por un candidato configura delito, aunque no mencionen su propio nombre. Exfuncionaria de la Defensoría del Pueblo denuncia acoso laboral de su jefe, Carlos Camargo. En video quedó el acoso sexual del juglar vallenato Poncho Zuleta a la joven cantante Karen Lizarazo. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, con goleada del Tolima arrancaron los cuadrangulares semifinales en el fútbol colombiano. Terminó la novela de Mbappé, quien desechó su paso al Real Madrid y firmó 3 años más con el PSG. Y Richard Carapaz es el nuevo líder del Giro de Italia, mientras Santiago Buitrago es el mejor colombiano en la general. Muchas cosas tienen que cambiar. Economía que crezca para generar riqueza para todas las personas. Aquí está, esta es la imagen del día, el cierre de las campañas de los candidatos presidenciales en su penúltimo día, antes del silencio obligado por la norma a una semana de las votaciones. Los punteros Gustavo Petro y Federico Gutiérrez dedicados en los últimos días a competir por el número de sus seguidores en las plazas públicas de Medellín e Ibagué, y esta noche en Barranquilla y en Medellín. Entre tanto, Sergio Fajardo siguió con su estilo de volanteo y Hernández contento con la compañía de Ingrid Betancourt. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos backers, para obtener nuestros productos de Noticias 1, ingresen ya a baki.co/inclinada la red independiente y hagan sus donaciones así. El morral reflectivo por un aporte único de 150.000 pesos. El buzo de Noticias 1 2022 por un aporte único de 160.000 pesos. Y la sombrilla de la verdad por un aporte único de 100.000 pesos. Muchas gracias por elegir la independencia. Y empezamos a última hora y sin anuncio previo, todos los registradores de instrumentos públicos y los notarios del país fueron citados a una reunión oficial en Bogotá 48 horas antes de las elecciones, cuyos resultados deberán escrutar. Juliana Ramírez. Mónica, hace 8 días nadie sabía de la reunión. Ellos se encontrarán el próximo viernes con la superintendente de notariado, el presidente Duque, la vicepresidenta, la procuradora en la Universidad Sergio Arboleda. Jueces, notarios o registradores conforman las comisiones escrutadoras en elecciones, que son las encargadas de la verificación y consolidación de los resultados de las votaciones. El decreto 2241 del 86 indica qué pasa si no se logra quórum de la comisión escrutadora. Los tribunales superiores las complementarán con personas de reconocida honorabilidad. Curiosamente, 2 días antes de las jornadas del próximo domingo 29 de mayo, el gobierno convocó a todos los notarios y registradores a una reunión en Bogotá de la que estos funcionarios no tenían noticia con anticipación. Dirigido a notarios, registradores, curadores y gestores catastrales. Lo curioso es que los notarios y los registradores de instrumentos públicos fungen como escrutadores para las elecciones de presidente. La Superintendencia de Notario y Registro anunció apenas hace 2 días su primer Congreso Internacional presencial con esta pieza publicitaria que promociona el evento y también dice que contará con la presencia del presidente Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la procuradora Margarita Cabello, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Haroldo Wilson Quirós, entre otros ministros y funcionarios. Bogotá, 26 y 27 de mayo, Centro de Eventos de la Universidad Sergio Arboleda, Hall 74. Inscríbete. Invita a Superintendencia de Notariado y Registro. Otra vez la sede de los actos oficiales del gobierno Duque será la Universidad Sergio Arboleda, que ha recibido una avalancha de contratos desde hace 4 años, cuando llegó a la Casa de Nariño su egresado principal. Abordaremos temas como transformación de la función notarial registral y de curadurías, servicios públicos de notariado, registro y curadurías. La agenda del Congreso no incluye ningún tema electoral, pero es extraño y genera suspicacia que una reunión de temas tan específicos solo se haga a 48 horas de elecciones. Hoy se realizó un simulacro de pruebas de los sistemas de conteo y escrutinio de las elecciones presidenciales del próximo domingo. Eduardo López Júquer. Mónica, en el simulacro se probaron la identificación biométrica de los jueces, doble constatación de cifras e información en tiempo real para las campañas y los partidos.
Hoy y mañana la registraduría está adelantando el tercer simulacro de pruebas de los sistemas de conteo y escrutinio para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, tal como lo requirieron la Procuraduría y el Tribunal de Cundinamarca. El simulacro en este momento están participando 15.000 actores, personas del proceso entre comisiones escrutadoras, digitadores, soporte técnico, entes de control, auditores de partido que nos acompañan hoy de las campañas también. Las pruebas se realizan con la mirada atenta de observadores internacionales, jueces de la República y notarios de todo el país. Y misiones de observación electoral como la OEA, Unión Europea, CAPEL y el Centro Carter. El simulacro también cuenta con el acompañamiento de cerca de 3.000 jueces de la República el día de hoy, los cuales fueron nombrados por los tribunales superiores judiciales. De acuerdo con el registrador Vega, fueron atendidas las recomendaciones de la Procuraduría en materia de seguridad, transparencia y acceso a la información, como lo pidieron las campañas y partidos políticos, aunque lamentó que no hayan acreditado todavía sus testigos electorales. El software de escrutinios transmite en tiempo real los archivos a todas las campañas. E igualmente, el acceso a la información va a estar en tiempo real para los miembros de los auditores de los partidos e igualmente para los testigos electorales. Algunos participantes del simulacro, consultados por Noticias 1, aseguraron que todas las pruebas a los sistemas de conteo y escrutinio garantizan la transparencia de las elecciones. No hay posibilidad de que se cometa un fraude. Queremos darle un mensaje a toda la ciudadanía de tranquilidad y de confianza en toda la organización electoral. Vemos que Maduro que está trabajando bien. Pasado mañana el Consejo Electoral anunciará la firma internacional que revisará los escrutinios del pasado 13 de marzo y auditará las elecciones presidenciales. Elecciones Presidenciales 2022, Alianza de la Independencia Informativa. Vea y conozca la información de las elecciones del 29 de mayo con Noticias 1, Cambio y los Danieles, Alianza de la Independencia. Esta semana se celebró una audiencia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por las quejas que varios personajes de un sector político del país han presentado contra el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, uno de los principales acusadores del registrador Vega, a quien quieren retratar como petrista, es el expresidente Pastrana, quien recibió un llamado de detención por parte del magistrado. Usted sabe que adicionalmente, abogado, soy periodista. En la acción popular que varias personas interpusieron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitando suspender al registrador nacional Alexander Vega por presuntas irregularidades en las elecciones del 13 de marzo pasado, el expresidente Andrés Pastrana desde España aseguró que el registrador tiene conflictos éticos y legales porque contrató a la empresa Indra para escrutar los resultados de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo después de reunirse con sus directivos en 2019 en la capital española, Madrid. Tengo entendido, honorable magistrado, que ese software no ha sido auditado y por lo tanto no ha sido oficialmente recibido por el Consejo Nacional Electoral, y ya vimos cómo aparecieron 1 millón de votos entre lo que fue el conteo inicial y el escrutinio final. Aunque fue citado en calidad de testigo para explicar los cuestionamientos contra Vega, Pastrana desvió su queja ante el magistrado que presidía la audiencia, centrándose en el candidato Petro y su presunta relación con la propietaria del software de escrutinios. No a Indra, a Petro. Doctor Petro, ¿usted por qué solicitó la reunión precisamente con la gente de Indra? Aunque Pastrana terminó aceptando que no le constaba que Petro se hubiera reunido con la firma española, insistió en involucrar al candidato del pacto histórico en su denuncia, hasta el punto en que el magistrado tuvo que llamarle la atención al expresidente. No nos desviemos del objeto de la prueba. El objeto de la prueba versa sobre unos hechos concretos, digamos el testigo interrogando a quien le debe formular las preguntas. El magistrado también le llamó la atención al representante jurídico de Indra por dirigirse directamente a Pastrana para controvertirlo en lugar de presentarle sus argumentos al estrado. ¿Usted tiene esa información? No, y me parece extraño que la tenga usted y no a quien interpuso la tutela, pero no la conozco, doctor Yepes, no la conozco. Ok. Pero usted está abogado del registrador, porque ahí tiene un abogado registrador. En esta audiencia también rindieron testimonio Ingrid Betancourt, Jonito Rodríguez y el presidente del Senado, Juan Diego Gómez. Esos tres personajes centraron sus declaraciones en sostener que hubo fraude en las elecciones del 13 de marzo basados en que el pacto histórico le aparecieron más de 300.000 votos, por lo que califican a Vega de petrista, pero sin ninguna prueba.
La misión de observación electoral MOE advirtió que nunca antes se había visto tal proliferación de delitos electorales, especialmente de acciones de constreñimiento al elector por parte de empresarios. Juan Fernando Barona. Mónica, la directora de la MOE, advirtió que no es necesario que los empresarios mencionen candidatos en los mensajes a sus trabajadores para que estos se configuren en un delito electoral que tiene penas de prisión. A falta de 2 días para que inicien las votaciones presidenciales en el exterior y a 8 días en Colombia, la misión de observación electoral mostró su preocupación por el nivel de violencia que se ha generado. Nos preocupa muchísimo que estemos en un ambiente no solamente de muchísima agresividad entre las diferentes campañas electorales donde se están acusando de muchísimas cosas, sino también de desconfianza frente al sistema mismo electoral. La directora de la MOE, Alejandra Barrios, aseguró que en esta jornada electoral es en donde más se han presentado violaciones al Código Electoral por parte de funcionarios públicos y de organizaciones privadas. Hemos recibido información que vienen tanto de cartas, de circulares, como de twitters que se han presentado, en donde nos envían la foto, nos envían la copia de la carta que han hecho algunas organizaciones privadas. Ante la evidente violación por parte de algunas empresas y sus dueños de hacer constreñimiento electoral a sus trabajadores, Barrios recordó que puede ser sancionado hasta con cárcel. Cualquier tipo de amenaza frente a los trabajadores, señalándoles que deben votar por tal o cual candidato, es completamente ilegal. Eso tiene sanciones, no solamente multas, sino sanciones también de tipo penal que implican cárcel. Barrios también recordó que no hay necesidad de que los funcionarios públicos o los empresarios omitan los nombres de los candidatos para violar la ley. No es necesario poner el nombre de manera específica de un candidato o una candidata señalando que no se vote por esa persona, para entender que hay un constreñimiento al elector. La directora de la MOE desmintió los rumores sobre una supuesta suspensión de las elecciones y aseguró que constitucionalmente no se puede hacer. Independientemente de cualquier decisión que se tome en el tribunal, aquí no se suspenden elecciones. Las fechas son fijadas constitucionalmente. La organización electoral le hizo un llamado a las campañas políticas de los candidatos para que cumplan con la ley electoral y no realicen concentraciones públicas a falta de una semana para que se realicen las elecciones en el país. Elecciones presidenciales 2022. Alianza de la Independencia Informativa. Vea y conozca la información de las elecciones del 29 de mayo con Noticias 1. Cambio y los Danieles. Alianza de la Independencia. Un coronel de la policía fue llamado a calificar servicios luego de que aparentemente dijera que para ascender a general había que darle una botella de whisky a Andrés Pastrana. Pero otro allegado al expresidente Pastrana, que había sido excluido de los ascensos por un escándalo en Chile, entró a última hora en la lista. Enrique Tapias. Mónica, nos referimos al mismo oficial que agredió a carabineros siendo diplomático en Santiago. Los generales de la policía lo excluyeron del ascenso a general, pero la Casa de Nariño lo incluyó, aunque no se sabe cómo interactuó él con el expresidente. El coronel Faxir Ramírez Horta, mientras se desempeñaba como agregado de policía en Chile, fue protagonista de un escándalo con las autoridades de ese país el 13 de agosto de 2021, hechos que fueron denunciados por el periodista Daniel Coronel el 10 de diciembre del año pasado. Personal de Carabineros procedió a la detención de un sujeto adulto, extranjero, por desórdenes y ebriedad, el cual causaba desórdenes e intentaba agredir a los carabineros. El involucrado resultó ser el coronel de la Policía Nacional de Colombia, señor Faxir Ramírez Horta. Aunque la borrachera y agresión del coronel Faxir Ramírez a los policías chilenos se dio el 13 de agosto de 2021 y los hechos fueron informados a la Cancillería y Policía colombiana, la institución no abrió investigación al oficial en su momento y este continuó tranquilamente en la institución. El 3 de diciembre de 2021, la Junta de Generales de la Policía evaluó la hoja de vida de 42 coroneles, incluido Ramírez Horta, y hacia las 10 de la noche de ese viernes, el director de la institución, general Jorge Luis Vargas, leyó los nombres de los 8 oficiales favorecidos para ascender a generales. Aunque los altos mandos de la policía negaron unánimemente el ascenso del coronel Faxir, el apoyo político con el que cuenta por parte del expresidente Pastrana se vio reflejado por la orden de la Casa de Nariño para que este fuera incluido en la lista de los próximos generales, horas después de que ya se había tomado la decisión. Pese a que el mal comportamiento del coronel Faxir fue comunicado en agosto del año pasado, la inspección de la policía abrió investigación formal al oficial el pasado 4 de abril, es decir, 8 meses después de los hechos y luego de que se aprobara el ascenso del oficial.
Y mientras el coronel Faxi Ramírez continúa tranquilamente en la institución, otros oficiales como el coronel Efrén Blanco Quintero habría sido llamado a calificar servicios después de que en redes sociales circulara un audio en el que aparentemente el oficial aseguraba que para ascender a general en la policía se debía regalar una botella de whisky al expresidente Pastrana. Hoy, penúltimo día de campaña, los candidatos entraron en una actividad febril y los dos primeros se centraron en demostrar quién es capaz de reunir más adeptos en las plazas. En una competencia por llenar de seguidores las plazas y parques de las principales ciudades, se convirtió la campaña presidencial en los últimos días. Mientras tanto, Sergio Fajardo, fiel a su estilo electoral, a mí nunca en la vida me ha gustado la expresión cierre de campaña. Caminó por las calles de Funza, Paca, Madrid y Mosquera, municipios vecinos de la capital del país en la Sabana Occidental, explicando su plan de gobierno y las razones por las cuales él es la verdadera alternativa frente a los extremos. Y voy a participar en todos los debates y voy a explicar estas ideas, me voy a tomar el tiempo y voy a hacerlo con todo el gusto para demostrar que es la mejor opción y que Colombia se merece algo como lo que nosotros estamos proponiendo. Federico Gutiérrez desde el miércoles ha recorrido Neiva, Ibagué, Cali, Barranquilla y hoy Montería, donde aseguró que en el agro está la verdadera revolución para el país. Mañana, Gutiérrez terminará sus jornadas de plaza pública en Medellín. Si nosotros invertimos en el campo, le mejoramos la calidad de vida a nuestros campesinos, que son 12 millones de colombianos. A esta hora, Gustavo Petro cierra su campaña en las plazas públicas de las ciudades de la costa en Barranquilla, después de llenar plazas en Cali, Bucaramanga y Medellín. Un espacio bajo este cielo que nos permita vivir en dignidad, vivir en plenitud. Ese es el cambio de la historia que estamos proponiendo. Mañana Petro planea la toma de la Plaza de Bolívar de Bogotá y la carrera séptima. Rodolfo Hernández, por su parte, se mostró feliz por recibir el respaldo de Ingrid Betancourt y desde Bucaramanga dijo que en la última semana asegurará su paso a la segunda vuelta presidencial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el reclamo de los familiares de jóvenes asesinados por un sicario a sueldo del Gaula Militar de Yopal, que hace 15 años, sin que el Ejército ni la Fiscalía hayan identificado a los efectivos que participaron del crimen ni a sus superiores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió esta semana una investigación contra Colombia por la ejecución extrajudicial de 3 jóvenes de 18, 20 y 21 años de edad por parte de miembros del Gaula Militar de Yopal Casanare en febrero de 2007. A pesar de que el triple crimen en que estuvieron implicados agentes uniformados del Estado ocurrió hace 15 años, el proceso penal en la Justicia Nacional no ha avanzado para condenar a los autores materiales, ni menos a los determinadores. Ese año 2007, Wilfredo Acevedo, un joven de 21 años que trabajaba como vigilante de una escuelita, su hermano Fernando Alarcón y su amigo Darwin Riascos, quienes eran auxiliares de construcción, fueron invitados por un desconocido a tomar cerveza luego de jugar fútbol en un parque de Yopal. Horas después, ya embriagados, el misterioso hombre que pagó el licor condujo a los 3 jóvenes a la vereda Palomas, a hora y media de Yopal, en donde los esperaba un grupo de soldados del Gaula de la Brigada 16. Tras mantenerlos retenidos por un largo rato, el oficial que comandaba el grupo de soldados les ordenó a los 3 muchachos que se pusieran unos uniformes camuflados que los propios militares le entregaron. Uniformes que no eran de su talla y no les ajustaban bien. Los sometieron a esperar su propia muerte, vestidos de militares, con botas que no les quedaban buenas, y los fusilaron con un sicario cerca de Yopal. Según el relato que reposa en este informe de la CIDH, los militares les habían dicho a sus víctimas que se pusieran los camuflados para tomarles unas fotos. Pero cuando los soldados recibieron la orden de asesinarlos, no fueron capaces de hacerlo. El comandante a cargo de esa operación dio la orden de asesinarlos y los soldados se negaron. Entonces hubo necesidad de que buscaran en el municipio de Yopal
un sicario. Obra también en el proceso internacional la declaración oficial del momento cuando el Gaula describió a sus víctimas como 3 delincuentes que iban a secuestrar al propietario de una finca de esa región y que murieron mientras los uniformados trataban de capturarlos. Qué impotencia se siente, qué dolor al ver pasar 15 años de la muerte de mis hijos y no se haya visto justicia. ¿Dónde está el resto de militares? ¿Dónde está el reclutador? Cuando los hermanos y su amigo fueron asesinados, hacía solo un año que habían prestado el servicio militar. Aquí está Wilfredo durante el servicio. Y aquí está Fernando. ¿En qué momento fueron ellos a la guerrilla? ¿Acaso es que en el ejército entrenan guerrilleros? Simplemente los mataron por un beneficio propio. 18 militares fueron vinculados a este crimen de lesa humanidad. Sin embargo, según el análisis previo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decidir si aceptaba investigar al Estado colombiano por estos casos, solo 6 fueron condenados, y no por los homicidios, sino por encubrimiento. A la democracia colombiana le hace falta que los abstencionistas la entiendan, lo que indican los indicadores. La Fundación Bertelsmann calificó de 0 a 10 a las democracias imperfectas y las clasificó desde autocracia dura hasta democracia en consolidación. Colombia pasó raspando, México se rajó, a Guatemala le fue peor y el más juicioso del área fue Chile. Esto indica que hay que prepararse para el nuevo examen dentro de 8 días. Esto es lo que indican los indicadores. Más higiénico y fácil de cargar que el papel modera el dinero plástico, que además es más vulnerable a los ladrones. He aquí los tips para protegerlo. La delincuencia cada vez es más sofisticada en su intento de permear productos financieros a través del acceso a cajeros automáticos. Por ello, usted debe estar atento a todas las señales y recomendaciones para evitar fraudes. Primero, revise que el cajero no tenga elementos extraños, no solo cámaras o dispensadores mal puestos, sino también stickers en el teclado. Segundo, no permita que extraños lo ayuden en el cajero. Si no puede gestionar en ese, váyase a otro o solicite ayuda directamente en su entidad bancaria. Tercero, tape la digitación de su clave y cámbiela periódicamente. Cuarto, no dé su tarjeta a nadie y mucho menos la pierda de vista, ni cuando esté en un restaurante o establecimiento de comercio, ni cuando va a sacar plata. Quinto, en caso de que el cajero no le entregue el dinero, informe de inmediato a su banco físicamente si hay una sede cerca o llame a la línea gratuita habilitada. Y sexto, cuando cambie de tarjeta, asegúrese de destruir el plástico y pase un imán por la cinta magnética. Aún sin declarar el final de la pandemia del COVID, la Organización Mundial de la Salud está alertando por otro virus, también de origen animal, que tiene contagiados en los 5 continentes. Un nuevo virus tiene en alerta a la Organización Mundial de la Salud por el aumento de casos que, además de multiplicarse en Inglaterra y España, se confirmó la llegada de este a Estados Unidos y Canadá, lo que produjo una reunión extraordinaria de sus miembros para debatir sobre la viruela del mono. Durante los últimos años se han reportado cerca de 100 casos fuera de los países africanos en donde este virus es endémico de esta infección viral que se propaga por el contacto estrecho con una persona que se haya infectado, y sus síntomas son la aparición de ampollas en la piel acompañadas de dolor de cabeza y muscular, cansancio, inflamación de los ganglios y fiebre. Sin embargo, dado que el virus no se propaga fácilmente como el SARS-CoV-2, los científicos esperan que el brote no se convierta en una pandemia como el COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, no existe una vacuna específica para atacar la viruela del mono, pero los datos y la evidencia científica muestran que las vacunas que son utilizadas para erradicar la viruela tienen un 85% de eficacia contra este tipo de enfermedad. Mientras tanto, el otro virus, el del SARS-CoV-2, nuevamente muestra olas de contagio en China y Corea del Norte, en donde continúa el confinamiento en algunas ciudades y las pruebas se han vuelto un requisito para muchos habitantes.
En Colombia, en la última semana se reportaron 3.795 casos nuevos y 12 fallecidos. En este momento en el país hay 4.214 casos activos, aunque lo que preocupa en este momento es el aumento en las enfermedades respiratorias de los niños por la época de lluvias. Vea y conozca la información de las elecciones del 29 de mayo con Noticias 1, Cambio y los Danieles, Alianza de la Independencia. La defensora del pueblo de Bogotá, luego de una cadena de gestos de discriminación como mujer, fue declarada insubsistente un día después de recibir por equivocación una de las citaciones de la Fiscalía a su jefe, Carlos Camargo. Víctor Ballestas. Mónica, la discriminación de género termina siendo la más leve de las faltas denunciada por la exdefensora, quien asegura que allí a los contratistas se les paga aunque no trabajen y que parte de la información pública de la entidad se ha perdido y no se ha denunciado. Marta Patricia Cantor Alonso era hasta hace 19 días la defensora del pueblo regional Bogotá, uno de los puestos más importantes de la entidad encargada de vigilar que se respeten los derechos de los colombianos, como su nombre le indica, la Defensoría del Pueblo. Le falta carisma, respeto. Cantor fue contratada por el titular nacional de esa institución, Carlos Camargo, en noviembre de 2021, es decir, hace tan solo 6 meses. Pero cuando ella llegó, empezó a sentirse sola, ignorada y apartada del resto del grupo de confianza del defensor Camargo. Según ella, le cuenta Noticias 1, a pesar de que le enviaba mensajes vía WhatsApp con información relevante humana y profesionalmente, Camargo, que era su jefe directo, no le contestaba. Doc, indígenas Parque Nacional retuvieron 20 vehículos sobre la séptima, golpearon a Ascanio Tapias, funcionario de la Defensoría. La respuesta de Camargo nunca llegó. Con las mujeres tiende a hacer a ignorarlas, y pues eso lo hace con las directivas. El mal ambiente que la exdefensora de Bogotá sentía en su contra se concretó el pasado 2 de mayo cuando ella llegó a trabajar y un funcionario le comunicó que había sido declarada insubsistente. Un cúmulo de irregularidades que ella denunció habría precipitado su salida de la entidad. Un asesor de confianza de Camargo le pidió que firmara pagos de contratistas de papel. Lo que pasa es que hay un caso de una chica que se llama Natalia Salazar Jaramillo. Ella quiere seguir en el programa, pero como ella no hizo ninguna actividad en diciembre, ¿cómo podríamos hacer que ella pues pase la cuenta de cobro? Era como un modus operandi con esos contratos que había que pagarle a las contratistas como fuera, trabajaran o no trabajaran, existieran o no existieran, cumplieran las obligaciones o no cumplieran las obligaciones. Cantor también cree que en la Defensoría ocurren sucesos extraños en medio del secretismo y la desaparición de información. Extrañamente, los grupos de trabajo de la Defensoría que estaban conectados mediante los celulares un día desaparecieron. Lo extraño es por qué no denunciaron ante la Fiscalía este hackeo. El hecho que, según la exdefensora, terminó por molestar a Camargo antes de despedirla fue que al correo de ella llegó por error una citación de la Fiscalía a Camargo por un proceso penal pendiente. Y él se disgustó mucho. Consultado, el defensor Carlos Camargo contestó esta noche a Noticias 1 que el hackeo ya fue solucionado y en cuanto al despido de la señora Cantor, contestó que el defensor del pueblo tiene absoluta discrecionalidad para proveer y prescindir de los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Agregó que se recibieron 10 quejas por presunto maltrato y mal clima organizacional en la regional Bogotá, mientras Cantor la lideraba. Una mujer de la que el cantante vallenato alias Poncho Zuleta abusó en público está siendo revictimizada por la empresa disquera del cantante y por el abogado que lo ha salvado de otros reclamos de violencia sexual, mientras que la sociedad de Valledupar permanece en silencio. Hace pocos minutos el cantante vallenato ofreció disculpas. El artículo 206 del Código Penal asegura que el acto sexual violento es el acto sexual diverso o diferente al acceso carnal mediante violencia. Este delito genera entre 8 y 16 años de prisión, mientras el artículo 210A, que habla del acoso sexual, contempla hasta 3 años de cárcel. El cantante y compositor Tomás Alfonso Zuleta Díaz, reconocido como Poncho Zuleta, es conocido por sus problemas de alcohol y también por arremeter contra la integridad de las mujeres. Hace 48 horas nadie habla de otra cosa que del acto sexual violento de la que fue víctima la joven cantante Karen Lizarazo.
Lo que vimos en ese concierto son actos sexuales violentos, una persona intentando besar y tocar el cuerpo de otra sin su consentimiento. Lizarazo se notó incómoda e intentó zafarse de su acosador ante la complicidad y risas de los músicos y el público que no hicieron nada, pero además también fue revictimizada. La disquera de Poncho Zuleta llamada Cafetal Records la acusó de una estrategia de provocar y luego a través de esta publicación con el mensaje "bueno, el que busca encuentra" y un video antiguo en el que ambos están bailando, buscan justificar el acoso de Zuleta. La cantante publicó un comunicado en el que se demuestra la supremacía del juglar en el sector musical en el que ella intenta sobresalir. Criticar a la víctima por no denunciar en este caso o por no haber hecho un pronunciamiento contundente es desconocer el contexto en donde ella es una artista emergente en este medio y su agresor es una persona experimentada, una persona que tiene una trayectoria, experiencia e influencia en el medio. Además de varias personas que buscan culpar a la víctima y no al victimario, sorprendió esta publicación de Belio Daza, ex decano de Derecho de la Universidad Libre y ex abogado de Diomedes Díaz ante el asesinato de Doris Adriana Niño. En octubre del año pasado se conoció este otro video en el que insólitamente hombres de uniforme que representan al Estado se ríen cuando Poncho Zuleta les muestra a unas mujeres jóvenes como si fuera su mercancía. El vehículo que se ve en el video hace parte del esquema de seguridad asignado al cantante. A pesar de sus múltiples líos, Zuleta nunca ha sido imputado por la Fiscalía por delitos contra las mujeres. De hecho, hace 2 años, Poncho Zuleta estuvo cantando en una fiesta del ente investigador. Así como las mujeres deben cuidar su salud con el examen de seno, a los hombres les corresponde cuidar su próstata. Pero hay buenas noticias. Tal como la salud femenina, la masculina tiene patologías, angustias y problemas frecuentes. El cambio de tamaño de la próstata es uno de ellos. En el hombre, las patologías prostáticas son las que dominan, digamos, las enfermedades urológicas en un gran porcentaje. Enfermedades de la próstata como el crecimiento prostático benigno, que es altamente frecuente. Además de la infección urinaria, que es común tanto en hombres como en mujeres, los cálculos renales son frecuentes porque cerca del 10% de la población, es decir, 1 de cada 10 personas, puede llegar a tener un cálculo renal. Acuérdense que Colombia es un país casi caliente en la mayoría de las ciudades, lo cual hace que la frecuencia de cálculos renales y de cálculos en la vía urinaria en la población colombiana sea alta. Se solía recomendar a los hombres anteriormente hacerse revisar la próstata cada año por prevención, pero ahora no es necesario hacerlo tan seguido. Ahora lo que hacemos es ofrecer esa opción en todos los hombres mayores de 40 años, pero racionalizamos la necesidad de tener que hacerla todos los años y definimos el riesgo que cada paciente tiene. La recomendación de los médicos es cuidar la alimentación. La dieta oriental basada en vegetales influye positivamente en la próstata. En China, por ejemplo, hay 2 casos de cáncer de próstata por cada 100.000 habitantes, mientras que en Estados Unidos o Colombia hay 250 casos por 100.000 habitantes. En su segundo intento, la industria Boeing pudo acoplar su carguero a la estación espacial y descargar en ella una carga de oxígeno e hidrógeno y emprender su viaje de regreso a la Tierra, abriendo más caminos para el turismo espacial. El gigante aeroespacial Boeing cumplió con éxito la segunda misión de acoplar su cápsula Starliner a la Estación Internacional Espacial, un vuelo no tripulado que atracó con seguridad en el espacio después de más de 24 horas de vuelo para llevar 230 kilos de suministros, entre estos tanques de oxígeno y nitrógeno que proporcionarán aire a los miembros de la estación. El video, que fue publicado desde la cuenta de Twitter de la NASA, se observa el momento exacto en el que la cápsula, después de una fina maniobra que resultó más demorada de lo previsto, logró el acople. Allí estará conectada durante 5 días antes de que tenga que regresar de nuevo a tierra. Su aterrizaje está previsto en una zona desértica del estado de Nuevo México en Estados Unidos. Esta hazaña resulta histórica para la multinacional estadounidense, pues es el primer acople con la Estación Internacional Espacial luego de haber fracasado en 2019. En aquella época, Boeing se proyectaba como la primera empresa privada de transporte de astronautas desde la Tierra a la estación. Aquella vez la cápsula no pudo acoplarse. Ahora será la NASA la encargada de certificar la cápsula Starliner como el segundo servicio de transporte para astronautas. La primera en cumplir con éxito su misión fue SpaceX, del multimillonario Elon Musk. Buscando perfeccionamiento en técnicas y asociándolo a la preparación mental, una universidad colombiana busca en su laboratorio el skater que por Colombia brille rumbo a París 2024. Los campeones se forjan en el laboratorio
La idea es evaluar las características a nivel de equilibrio corporal de los deportistas de skateboarding y adicionalmente también evaluar y determinar cómo es el comportamiento de las fuerzas de estos deportistas cuando ejecutan todas las actividades. Y tras los Olímpicos de Tokio, le apuntaron al skate. Definir las características a nivel biomecánico, que es todo el tema del análisis del movimiento, del cuerpo, del comportamiento del ser humano durante esta práctica deportiva. La revolución en evaluación deportiva es inclusiva. Cambiar esa estigmatización que asociaban el deportista de skateboarding, el patinador con el pandillero, el marihuanero, el que estaba generando el mal en los parques. Son deportistas, así como en Estados Unidos el baloncesto inició también con esa misma reputación y ahorita es uno de los deportes que más recursos mueve, más deportistas tiene afiliados. Creen que porque de pronto tenemos ropa ancha, tatuajes, demás cosas, nos estigmatizan. 47 deportistas tienen seguimiento en el laboratorio de salud del área andina. Pero detrás de ellos no hay un entrenador, no había un preparador físico, no había una persona, un fisioterapeuta que estuviera pendiente, un psicólogo deportivo que le estuviera dando las indicaciones de lo que tenemos que realizar, cosas que sí pasaban en otros países. Esta transición que está teniendo el skateboarding es una oportunidad para todos esos skaters colombianos que quieren salir del país. La meta está fijada para París 2024. El skate, más que físico, es mental, pero es muy importante de nosotros tener cultura física. Por eso, el lema es uno para los skaters colombianos. La tecnología es la base para el profesional, crear un plan de entrenamiento y reevaluar. Con esto, ¿qué va a pasar? Vamos a poder hacer un híbrido, vamos a poder unir los datos del mejor con este otro mejor y vamos a ser el mejor skater de Colombia. Una colombiana hace parte de la organización del evento más importante de cometas en el mundo, Gerson Caucha. Mauricio, se trata de Nilsa Riverus, quien junto a su esposo francés convocan en el norte de Francia a los mejores exponentes en diferentes categorías. El Encuentro Internacional de Cometas en Berck, en el norte de Francia, fue el evento que unió las vidas de la colombiana Nilsa Riverus y el francés Roger Tessagambassi. Y en todos esos ires y venires conocí a Roger, que es cometero también hace 30 años. Y hace 4 años tenemos una relación. Es difícil la relación entre la pasión y el amor. Hay que trabajar mucho y hay que tener mucho amor para poder trabajar juntos. Los 25 años de experiencia de Nilsa y los 30 de Roger los llevaron a ser los organizadores del Encuentro Internacional de Cometas, que este año contó con la participación de 10 colombianos. Se desempeñaron fantásticamente en el terreno, volaron sin cansancio y disfrutaron y aprendieron también un montón. Se fueron muy contentos y con mucha más información para seguir creciendo. Otro país que estuvo presente fue Guatemala, que enalteció su cultura. Invitamos a Guatemala porque es un país de cultura de cometas. Es muy diferente de lo que conocemos. Son una cultura ancestral en la que las cometas son utilizadas para recordar a sus muertos. Este encuentro tuvo espacio para la competencia, la recreación, el espectáculo, también para el amor. El mismo que ayer Nilsa y Roger sellaron con el sagrado matrimonio. Barra inclinada a la red independiente y hagan sus donaciones así. El morral reflectivo por un aporte único de 150.000 pesos. El buzo de Noticias 1 2022 por un aporte único de 160.000 pesos. Y la sombrilla de la verdad por un aporte único de 100.000 pesos. Muchas gracias por elegir la independencia. Elecciones Presidenciales 2022. Alianza de la Independencia Informativa. Vea y conozca la información de las elecciones del 29 de mayo con Noticias 1. Cambio y los Danieles. Alianza de la Independencia. En el sur de China tropical se encontró una selva subterránea. Los cenotes que en la costa atlántica de México ya se conocían sorprendieron a los científicos chinos que apenas hace 3 años comenzaron su exploración, pues en ella encontraron plantas y animales que sin contacto con los demás representan ejemplares únicos de la historia natural. Que extienden sus ramas hacia la luz del sol que se filtra por la entrada del sumidero. El equipo de científicos descubrió 3 entradas para la cueva después de que algunos expertos se adentraran al sumidero haciendo rappel y caminaran varias horas. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.